Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio especial es nuevamente tener este encuentro en los hogares con cada uno de los hermanos de Iglesia Vida Abundante. Dios los bendiga de nuevo y vamos a tener el estudio de la palabra del Señor allá en el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 11 que a la letra dice, si tiene su Biblia, ábrala al Salmo 119, el versículo número 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si quieres repetirlo conmigo, hágalo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que Dios bendiga este texto de su bendita palabra. Yo le he puesto como tema a la porción de esta noche, guardando la palabra de Dios en nuestra vida para no pecar. Hermanos, el Salmo 119 es conocido como un monumento a las sagradas escrituras. Eh, sus 176 versículos, casi en su totalidad, hacen referencia a la Biblia como palabra de Dios. Y presenta este capítulo a la palabra de Dios como miel, como la justicia de Dios, como la ley de Dios, como el testimonio de Dios, como los mandamientos de Dios, como los juicios de Dios, como los dichos de Dios, como los caminos de Dios, como la palabra de Dios, como las ordenanzas de Dios y como los estatutos de Dios. Es un salmo, queridos hermanos, que muestra que el escritor sagrado David le dio relevancia, le dio honra y le dio aprecio a la palabra. De igual manera, querido hermano, como cristianos, como pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo en nuestros tiempos, nosotros debemos de darle relevancia, honra y aprecio a la palabra. Especialmente, hermanos, debemos de amar la palabra de Dios y obedecer a este santo libro, porque tenemos en el mismo varios textos que nos dan las pautas de los motivos por qué, hermanos, debemos de obedecer a esta palabra. En el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Realmente es un salmo que nos enseña, que nos aconseja y que nos orienta a vivir como Dios quiere. ¿Cómo el joven puede vivir en santidad? ¿Cómo el joven, porque aquí se refiere especialmente a los jóvenes, puede vivir en una vida pura en su vida espiritual? Guardando la palabra de Dios. En el versículo 97, dos hojitas adelante, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista meditaba en la palabra del Señor. Y en el versículo 105, que es un texto bien conocido para todos nosotros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo, hermanos, que eso es sumamente importante, que el Señor nos haya dejado este legado inspirado por su mismo espíritu, para que nosotros vivamos obedeciendo, adquiriendo para nuestro corazón esta palabra que es de suma importancia. Y si vamos, hermanos, al versículo 11 que ya leímos, yo creo que es un versículo favorito para todos nosotros. Y nos enseña dos cosas prácticas este hermoso versículo número 11, del cual dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 11:
en mi corazón he guardado tus dichos, número 1. Y número 2, para no pecar contra ti. Entonces volvamos a lo primero, hermanos, en el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón, dice el texto. Y el corazón, hermanos, es la parte más profunda del ser humano. O sea, que el corazón es la vida de cada hombre y cada mujer. El ser humano sin corazón no puede vivir. Necesita, hermanos, ese aliento de vida. Y es el hombre, hermanos, que tiene que tomar una decisión para recibir lo que quiere tener en su corazón. Si quiere tener el bien, lo puede tener. Y si quiere recibir el mal, pues también, porque en este mundo que está lleno de maldad, hay tantas cosas, hermanos, que pueden llevar al hombre a una perdición y a llenar su corazón de pecado. Y la evidencia de ello se puede ver, hermanos, en lo que exterioriza, lo que expresa. Por eso Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 12 que la abundancia del corazón habla la boca. Si el hombre tiene tesoros de vida, tiene el bien, tiene valores morales y espirituales en su vida, eso va a expresar, especialmente si tiene palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla a los efesios, les dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es, hermanos, que cuando el hombre tiene a Cristo morando en su vida y vive apegado a la palabra del Señor, va a hablar de palabra divina a otros, a sus amigos, a sus hermanos. Y realmente, hermanos, para David, la palabra de Dios era su gozo, era su meditación, era su delicia, era su vida, era su esperanza, era su consuelo, era su luz, era su tesoro, era su temor, era su ayuda y era su prioridad. Y realmente cuando el cristiano vive también conectado con Dios y en su bendita palabra, vive esas mismas características y su prioridad es la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a ver hasta el versículo 173 de este Salmo 119. Ya casi a la conclusión del capítulo dice así: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Notamos ahí que la prioridad del salmista era obedecer a los mandamientos de Dios. Tus mandamientos he escogido. Pero en el principio del texto hay aquí una petición del salmista. Le dice a Dios, esté tu mano pronta para socorrerme. Porque en los tiempos de David habían también muchas vicisitudes, habían muchos problemas. Y David sufrió peligros, hasta peligros de muerte, hermanos, y muchas tribulaciones que vino a su vida. De igual manera, nosotros en nuestro tiempo, hermanos, estamos viviendo ahorita en muchas situaciones difíciles. Por este tiempo en que la pandemia o el COVID-19, coronavirus, que está azotando la vida de muchos y aún aquí mismo en nuestro lugar, hermanos. Aquí en la ciudad de Huehuetenango, en Varías y en todos los lugares, en Quetzaltenango, en donde quiera, mis queridos hermanos, la raza humana está sufriendo mucho. Y también nosotros los cristianos, porque estamos en el mundo. Es cierto que no somos del mundo, pero estamos todavía en el mundo. Y por esa razón muchas veces tenemos que sufrir, vienen problemas, enfermedades, dolor, luchas, en medio de todo eso. Pero el salmista decía, esté tu mano pronta para socorrerme. Yo creo que es la oración suya y mía también en estos tiempos en que estamos viviendo. El Señor es nuestro socorro, hermanos, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Solo que hay que obedecerle. Hay que darle prioridad a Él
y a su bendita palabra, porque tus mandamientos he escogido, hermanos. Eso es lo que decía David, eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Entonces, si vamos nuevamente al versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Todo esto indica, hermanos, que la palabra de Dios ocupaba un lugar muy importante en el salmista David. No solo para tener la palabra guardada en la casa, porque hoy día, hermanos, puede ser que hay muchos cristianos que tienen esta palabra, pero la tienen guardada nada más y la usan una vez a cada 8 o 15 días cuando van a la iglesia para tener la comunión con los hermanos. Y ahora que no podemos ir a una iglesia, hermanos, la debemos de usar en nuestra casa. Es cierto que los templos se cerraron, pero los corazones se abrieron. Usted y yo debemos de recibir siempre la palabra del Señor. No es para tenerla en la cabecera de la cama, ni para tenerla abierta en un escritorio allá en la sala o en la oficina con el Salmo 91. Es que la Biblia, mis hermanos, este libro no es un amuleto, es un libro práctico. Usted y yo debemos de llevarla siempre al corazón cada día. Debemos de esforzarnos para poderla tener y meditarla. Miren el versículo 34. Vamos a ir ahí un poquito adelante. Salmo 119, 34. La palabra dice así: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El salmista sí tenía realmente ese deseo ferviente en su corazón y le pedía entendimiento a Dios para poder guardar en su corazón la palabra de Dios. Pero si vemos en segundo lugar, la segunda parte del texto, el texto número 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La segunda parte dice, para no pecar contra ti. Esa es la segunda razón. Porque es que debemos de guardar la palabra y practicar la palabra en nuestra vida, para no pecar contra ti. Esto me lleva, hermanos, a pensar de un canto que cantábamos. Ahora ya no hemos cantado este himno, pero dice su letra, una parte así: ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. Y esa luz la tenemos aquí en la palabra, porque esta palabra es lámpara a nuestros pies, lámpara a nuestro camino, nos da luz. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? Y luego dice, ¿para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? Si Él es la vida, Él me ha dado vida eterna, Él me ha perdonado, Él me ha salvado, entonces ¿para qué pecar? Y luego dice también, ¿para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Nadie quiere irse al infierno. Incluso los hombres impíos, cuando comienzan a pensar en serio en su vida futura, ellos saben que hay un castigo. Su misma mente les dice, ellos entienden y han oído también alguna vez en la palabra del Señor que hay un castigo eterno y nadie quiere ir a ese lugar. Entonces hay que arrepentirse de sus pecados para poder tener vida y ya no pecar. ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Ahora bien, es necesario, queridos hermanos, que todos los hombres no solamente se arrepientan de sus pecados, sino que dejen este mundo lleno de maldad y de pecado y se aparten, porque hay una bendición especial para aquel que se aparta del pecado y vive para el Señor. Si vamos a concluir esta meditación, hermanos, leyendo unos versículos en los primeros, en el capítulo 119, versículos 1 en adelante. Dice ahí la palabra: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Son aquellos cristianos que han crecido espiritualmente en el estudio, en el conocimiento y en la práctica en la palabra del Señor.
que están obedeciendo a los mandamientos son bienaventurados, han alcanzado una perfección, o sea, una madurez espiritual. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, es decir, no viven en pecado, no viven pecando, porque la palabra los guarda, los ayuda y los dirige, les ilumina para no pecar. Por eso dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Y concluye diciendo, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ojalá, hermanos, que nosotros estemos guardando la palabra de Dios en nuestros corazones para vivir la vida que el Señor manda que llevemos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego que tú la bendigas en cada corazón oyente, que esta palabra haya llevado bendición, fortaleza, ánimo, gozo y deseo de seguir adelante leyendo, meditando, aprendiendo de esta palabra divina y sobre todo obedeciéndola, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos todo. Amén y amén.